¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. El economista John Campuzano es nuestro invitado de esta noche, pero antes queremos comunicarles que el gobierno ha decidido reducir el subsidio de la gasolina Extra y Eco País. El objetivo justamente ya tiene un rechazo de parte de la ciudadanía orense, mientras que el sector de la transportación se mantiene escéptico de la no afectación a este gremio. Tenemos el informe. Con un incremento de 37 centavos más al galón de combustible Extra y Eco País, el Estado anunció hoy que en los próximos días se oficializará la decisión, que forma parte de las medidas económicas urgentes. Para la ciudadanía que hace uso de este tipo de gasolina, considera que la medida afectará aún más la economía de las familias. Eso está muy mal porque afecta a la economía del país. No solamente a la clase media, sino a todo el país, en todo lo que es producción. Está todo tan difícil, la economía está todo, o sea, está todo alto, entonces saldría caro. Yo creo que eso no debería darse, había que tomar otras medidas, como por ejemplo bajar el sueldo a los políticos. Esa es la mejor medida que podían hacer para poder cambiar un poco la economía en este país. No, con la más, usted sabe que de repente uno hace una carrerita por ahí, no van a querer pagar lo mismo que hay con los demás. Y la gente pobre, lo que pagamos los platos rotos. El combustible subirá de $1.48 a $1.85 el galón. Es decir, si un vehículo Spark tanqueaba con $13.69, ahora deberá pagar $17.69. Según el ministro de Economía, la decisión no afectará a taxis ni transporte público. Sin embargo, Marcio Galarza, secretario del Sindicato de Choferes del Oro, menciona que esta decisión pone en alerta al sector de la transportación. ¿Cómo no va a afectar a la transportación si también nosotros tenemos combustible del mismo que pone la ciudadanía? O sea, no sé si harán unas gasolineras que sean solamente exclusivas para los compañeros transportistas, no lo creo. El gobierno anunció también que el precio de diésel y gas doméstico se mantendrá, mientras que se reducirá en un 5% el sueldo de los funcionarios públicos del jerárquico superior, desde la escala 3, es decir, quienes ganen desde $2.368. Saludamos al economista John Campuzano en esta noche, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luego del anuncio del ministro de Economía, Richard Espinosa, donde se habla de una disminución, no es una eliminación del subsidio. Estamos hablando de 37 centavos en el costo por galón de la gasolina Extra y gasolina Eco País. Le quiero preguntar, economista John Campuzano, bienvenido, gracias por la invitación. Permitirnos acompañarnos y más que nada saber un poco la realidad del país. ¿Cuál es el endeudamiento real del Ecuador? ¿Es cierto, como lo dijeron en un reportaje a través de revistas y periódicos nacionales, que el 2019 será el año maldito para el Ecuador? Solamente para darles una cifra, en este año 2019 el presupuesto, la proforma presupuestaria, tiene 3.900 millones de pago de deuda externa, sin contar la deuda externa contraída hace poco de 900 millones, más el financiamiento que necesitamos el próximo año, alrededor de 4.000 o 5.000 millones. Si eso le sumamos al pago de 3.900, para el 2020 estaremos pagando por encima de 4.000 millones. Esa deuda la pagamos los ecuatorianos, Yani. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que durante los últimos años del gobierno anterior del presidente Correa, la gente no sintió ningún problema de aumento de combustible ni eliminación de subsidios, más bien un incremento de subsidios que le hacían tener una popularidad muy elevada. A la larga, nos estábamos endeudando hasta que explote esa bomba. Y le está explotando ahora al presidente Moreno. Esa percepción de que con el presidente Correa no hubiera pasado eso, bueno, la clase opositora del gobierno actual, quieren como que de alguna manera justificar que el mal manejo económico del presidente Moreno en materia económica es lo que está generando eso. ¿Significa que definitivamente nosotros estamos pagando los precios de haber mantenido un subsidio durante, no solamente de hace 10 años, porque hay muchos analistas que consideran que ese subsidio se debió haber eliminado hace mucho tiempo atrás? Mire, a tal punto el subsidio al diésel, ¿a quién beneficia el subsidio al diésel? A los grandes armadores,
aquellos que tienen 200, 300 o qué sé yo, una cantidad de embarcaciones. La flota tunera del Ecuador es una de las más grandes de Latinoamérica. ¿Qué pasa con los pescadores artesanales que Los también pescadores utilizan el artesanales subsidio? gastarían $20 menos la eliminación del subsidio, $4 más. O sea, el problema no son los pequeños, es que los grandes beneficiarios de los subsidios son los que asusan a la gente a pensar que en realidad este tipo de subsidios, mantenerlos, los beneficia, y no es así. Por darle otro ejemplo, en este momento usted va a comprar una cerveza y le cuesta $1.75. Ya. Y sin embargo nos dicen que no podemos eliminar el subsidio al gas. Subsidio perverso que se le lleva más de 400 millones de dólares a los ecuatorianos. Bueno, vale la pena indicar que no es que se le está tampoco quitando el subsidio al gas, ¿no? No. Porque la medida no habla de eso. No, pero debería tomarse la medida. Sin embargo, no se hace porque hay presión de grandes grupos que se benefician del subsidio al gas. Pero esa era la alternativa. ¿Cuánto nos estamos ahorrando? ¿Qué tan beneficioso es para la caja fiscal del Estado 400 ecuatoriano? a 500 millones es lo que va a recaudar el gobierno en esto. Y si necesitan financiar para el 2019, alrededor de más de 2.000 y pico de millones, tentativamente. Con la reducción del precio del barril de petróleo, para el cálculo presupuestario de 58 a 50, no es que estamos exentos de pagar la deuda. Seguimos pagando deuda, lo que pasa es que ahora estamos siendo más cautos. Y hay que buscar financiamiento. Ese financiamiento tiene que venir de algún lado. Ya se consiguió 900 de China y se tienen fondos preasignados el próximo año. A la larga tendremos que pagar deuda de corto plazo. El presidente Correa contrató deuda de corto plazo antes de salir, porque esa era la condición que le ponía China. Hasta ahora, Yanni, amigos que nos sintonizan aquí en el canal, estamos sabiendo de cómo se firmó esa deuda con los chinos. Y los chinos no quieren liberar petróleo, porque se firmó deuda a cambio de petróleo establecido a $20 básicos. Entonces, nos dejaron endeudados y hoy, lamentablemente, el presidente Moreno se cayó durante los primeros 18 meses la realidad de una economía en crisis que tenía que explotar en algún momento. Ojalá que el 2019... O sea, no fue sincero. No fue sincero. No le dijo al país la verdad. No. La verdad es que estábamos acarreando una deuda, un hueco grande que tenía que en algún momento hacernos caer. A la larga tendrá que eliminarse también el subsidio del gas. Mire, aquí hay que tomar decisiones fuertes. Bajarle los sueldos a quienes ganen más de $2.300. Mira, ¿Qué porcentaje de los ecuatorianos tienen un sueldo en esa cantidad? Pero es que esa rebaja de sueldos no llegará más allá de unos 150 millones. Y la crisis es de tal magnitud que esas medidas que salen a decir que vamos a bajar los sueldos, que no vamos a contratar más gente, realmente no es la parte medular. La parte medular es que vivimos con subsidios a los combustibles que benefician a la gente que más tiene, no a los que menos tiene. 2, tenemos un gasto elevado en las Fuerzas Armadas. Hay que mantener 40.000 efectivos militares cuando el Ecuador ya no tiene con quién pelear. Más ahora con el narcotráfico tal vez, pero mantener 40.000 efectivos militares que consumen mucho dinero en armas, en submarinos, en tanques, en aviones, tiene que ser de algún momento repotenciado o revisado, porque no podemos mantener burocracia dorada tampoco. Y los militares hasta cierto punto han sido no tocados durante los últimos años. Yanni, el gobierno no puede seguir dando empleo. No puede seguir gastando porque no tiene dinero. Políticamente, ¿qué significa eso? Estamos a las puertas de unas elecciones y incluso muchos se quejan de que por qué las medidas económicas se las adopta ahora cuando estamos a las puertas del proceso electoral 2019. Porque sinceramente al presidente Moreno le interesa un pepino Alianza País. ¿Ya? No actúa políticamente como si actuaba el otro, que llegaba previo a las campañas políticas a inaugurar canchas. Pero eso es saludable, que no esté preocupado de los votos que va a obtener en las urnas, sino que esté preocupado del bienestar del país. ¿Qué nos espera para el 2019? Para el 2019, tentativamente, un crecimiento menor al 1%, que es lo que dicen los organismos internacionales que miden las estadísticas del país. Y eso lamentablemente será un retroceso del poder adquisitivo de la gente, Yanni y amigos que nos escuchan. Las crisis hacen que se retroceda las posibilidades de reducir la pobreza en la población. Es decir, que no se manejó bien el Estado ecuatoriano de la administración anterior y hasta la fecha. A los hechos me remito. ¿Qué es lo que se está haciendo? A los hechos me remito. 1.500 millones de dólares votados en una aplanadora que se llama Refinería del Pacífico. Sobreprecios en las hidroeléctricas que iban a ser las joyas de la corona. No funciona Coca-Cola Sinclair.
Hidroeléctricas que iniciaban costando 200 y terminaban 600 millones costadas, mal hechas, con problemas. Carreteras que no han durado. Nos vendieron una ficción a los ecuatorianos, es decir, tenemos más escuelas de 2 millones de dólares que están utilizándolas 100 estudiantes. Otras tantas escuelas abandonadas. Nos vendieron obras, construcciones, mucho dinero, pero que no realmente ha generado un cambio. ¿No le queda en el más que país. tomar medidas drásticas al Estado ecuatoriano? ¿Cómo hacerlo, el gobierno actual? ¿Cómo hacerlo ahora? Lo que estamos haciendo se llama gradualismo económico, no se llama shock. En el shock, el golpe se da un solo golpe fuerte, se elimina por completo lo que sean subsidios ineficientes, porque Yane y amigos que nos sintonizan, no son malos los subsidios. Ya. Los subsidios son buenos cuando se focalizan. Tenemos un sector empresarial en el Ecuador que llora por subsidios. ¿Como cuál? Por ejemplo, estoy hablando del sector pesquero, tenemos un sector manufacturero, tenemos a gente del banano que llora por los subsidios, que quiere ayudas, pero no quieren invertir ellos mismos sobre las cajas de banano para generar su propia investigación. Son sectores productivos más El que sector nada, transporte, que serían beneficiados. Yane, el sector transporte, se quejan siempre de que trabajan a pérdida y llevan 30 años desde el retorno a la vida democrática trabajando a pérdida. ¿Cómo es posible que alguien trabaje a pérdida y tenga un señor, 4 buses, un taxista, yo creo que 5 nadie va a taxis? trabajar a pérdida, Perdónenme. definitivamente. Economista, muchísimas gracias. Creo que usted ha dicho cosas muy interesantes, muy importantes en su análisis económico con respecto a estas medidas económicas anunciadas por el gobierno el día de hoy. Vamos a tener una próxima oportunidad Muchas porque gracias. creo que hay mucho que hablar sobre esa materia. Siempre las órdenes. Hacemos una pausa, amigos, y enseguida con más en Noticias 45.